Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? ¿Cómo están? Buenas tardes tengan todos ustedes en este precioso y maravilloso día. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido en esta preciosa tarde que tomes el control de esta estación, de mis pensamientos, de lo que voy a decir, de mi lengua, en el nombre de Jesús, in Jesus' name, amén, amén. Ok, bueno, pues estamos en una misión más aquí en la radio. Eh, Aquí vamos a hablar de un podcast que se llama Pasaporte al Cielo. Y es precisamente de lo que se va a tratar este tema. Aquí tengo pasaporte, estoy pensando, estoy analizando, estoy tratando de entender cuál ha sido el propósito de mi padre hacia conmigo durante todo este tiempo, de lo que hemos estado haciendo. Las múltiples empresas para las cuales he estado trabajando. Creo que hemos llegado al final de esta carrera, de sentar las bases y el sueño pues es reunir un público para poder presentar masivamente todas las canciones que hemos estado recopilando a lo largo de estos últimos 2 décadas, de estos últimos años. Y después del rompimiento de la banda de rock Knocking Doors, que tuvimos la oportunidad de grabar y tuvimos la oportunidad de presentarnos en diferentes puntos con un pequeño público. Mira, te voy a decir algo. Pasaporte al cielo, Passport in the Sky, habla precisamente de todas las cosas a donde nosotros tenemos acceso. Cuando tú te preparas en la vida para algo y te preguntas qué es el fracaso, qué es el éxito, qué es lo que he logrado, qué es lo que no he logrado, a veces nosotros tenemos un enfoque muy diferente a lo que son realmente las cosas que van hacia lo que realmente es. El sueño es poderse dedicar a la música, totalmente. Y el objetivo es viajar por muchos países del mundo. Ahora me pregunto, yo me encuentro aquí en la Ciudad de México, tengo una amplia gama de oportunidades para poder hacerlo y sé que Dios lleva el control preciso de todas las cosas. ¿Y por qué digo sé que Dios? Porque este es un proyecto de Dios, este es un proyecto en el cual Él se ha encargado de fructificar y de hacer crecer. Ahora, antes de poderme yo dedicar a la música, antes de yo poderme dedicar a todo esto, realmente te comento que hemos estado tratando de entender cuál es ese propósito por el cual estamos nosotros aquí. El punto es que cuando Dios te escogió para algo y tú estás haciendo una actividad totalmente diferente, Él va a poner las cosas y las piezas en su lugar para que tú puedas encaminarte hacia donde tú estás destinado a ir. Por eso en este podcast Pasaporte al Cielo es importante que pongas mucha atención lo que te voy a decir a continuación. Esto ya viene siendo parte de revelación futurista, entrando a lo que viene siendo 2026. Estamos ya prácticamente a la puerta de Navidad. Estamos cerrando prácticamente ya la última semana del 2025. Y es importante que yo te pueda hablar acerca de este podcast. Ok, pon mucha atención. ¿Consideras que es muy caro viajar por el mundo? ¿Consideras que viajar, abordar un avión para ir a otro país y presentarte con un grupo de personas que te están esperando allá es complicado? Déjame decirte que cuando ya te acostumbras a hacer las cosas de manera rutinaria, lo que al principio parecía imposible, después se te va a hacer muchísimo más fácil. En el podcast Pasaporte al Cielo, nosotros estamos tratando de llevar a las almas a que conozcan
este evangelio a través de la música. Entonces, hemos comenzado desde hace 20 años a hacer giras locales en el país México con una guitarra y te vas dando cuenta que el público está reunido ahí. Es que no necesitas reunir al público. No necesitas ir a un recinto y rentarlo. No. Cuando descubres que tu público te ha estado esperando, un ejemplo. Aquí hay muchos parques y el artista no contactó a ningún agente publicitario para poder reunir personas. Simplemente él llega y el artista se presenta en medio de un parque y hace su show. ¿Dónde está el público? El público está ahí. De hecho, hay un lugar en Coyoacán pensado precisamente para este tipo de eventos y hay una plaza y un parque. ¿Dónde otro lado se me puede ocurrir? En el centro de la Ciudad de México, en algún punto donde las personas sabes que se van a reunir y allí está el público, en un espacio abierto. Tú no sabes si Dios ha estado probando tu valentía durante todo este tiempo y ya estás preparado para estos eventos. Les llamamos eventos masivos. No te preocupes por el público, no te preocupes por la paga. Dios se encarga de poner todas las cosas en su lugar. Y así ha sido a lo largo del tiempo en todos los eventos y espectáculos de arte y de música que se han visto a lo largo del tiempo. Dios siempre tiene todo preparado y más tratándose de la adoración. Ahora, la alabanza. La alabanza es algo muy poco aceptado en este planeta, en este mundo, porque la alabanza va precisamente dirigida al cielo, va precisamente dirigida a Dios. Entonces, la música cristiana pues ha ido evolucionando con el tiempo, los estilos, en este caso el gospel rock, que es lo que estamos promoviendo acá, en este punto, pero tú no te has ido dando cuenta que tú has estado formando poco a poco, que esto se vaya dando y dando y dando. Ahora, lo único que tienes que hacer es tener paciencia, saber que en algún momento Dios te va a empezar a mover ya a otras naciones. ¿Por qué? Porque ya pasaste una primera etapa bastante difícil, bastante problemática. Si yo pudiera decir que me he estado dedicando a algo cuando inicié esta carrera, a los 18 años, y tengo 38 años, han pasado 20 años de carrera. 20 años de carrera. Ahora, los trabajos a los cuales tú te has presentado, que han sido diversos en 5 años, no han sido nada más que pequeñas escalas y también se agradece que han sido apoyo para que tú pudieras continuar, porque al principio de la etapa no es tan fácil poderte dedicar a la música. De hecho, te voy a comentar que grandes artistas de talla internacional comenzaron teniendo muchísimos trabajos. Y no solamente artistas, sino personas que ahora son dueños de su propio tiempo y espacio, que tienen alguna marca, que tienen alguna empresa, y el haber estado en diversos empleos les ha dado la suficiente experiencia para poder reunir y atar cabos que les permiten poderse dedicar solamente a una sola cosa. Entonces, la pregunta es, ¿realmente has estado perdiendo el tiempo con todo lo que conlleva el haber estado cambiando de muchísimos trabajos? ¿No es que realmente tú te has estado dedicando a una sola cosa, en realidad, para alabar y glorificar a Dios? Claro, en la tierra, quizá el durar poco tiempo en muchos patrones, repito, el durar poco tiempo con muchísimos patrones, te ha permitido enfocarte solamente
al destino al que vas. Y te has estado presentando en diferentes empresas y diferentes lugares y posiciones. Y eso es crecimiento. Ahora, ¿en qué momento yo me voy a poder dedicar única y exclusivamente a la adoración, a la música? Bueno, eso va a suceder cuando ya tengas un equipo de trabajo o un staff, como se dice, y también eso se va a dar cuando tú tengas a tus músicos en un enfoque hacia algo. Tú no vas a trabajar para ninguna disquera, ni para Vástago, ni para Canción, ni para Sony, ni para Warner, ni para nada. Escucha bien esto que te voy a decir. Por imposible, difícil de creer que parezca, Dios te va a dar tu propia productora musical, tu propio sello discográfico y te va a dar ese tan anhelado sueño. Y si ya llegaste hasta este punto de tu vida, ya no te van a poder parar. Porque lo que has estado haciendo a lo largo del tiempo es ir atando cabos por todos lados para que tu destino esté completamente asegurado hacia el objetivo musical al cual estás tú destinado a ir. Parece difícil de creer, pero la voz que tienes es un talento único que no cualquiera tiene. La gracia y el talento que tienes en la música para escribir. Y no es casualidad que hayas conocido a lo largo de tu vida una cantidad innumerable de artistas y cantantes, nada más porque sí. Mira, te voy a decir una cosa, cuando estás caminando con Dios, los caminos pueden parecer escabrosos, los caminos pueden parecer difíciles, pero no es casualidad que te encuentres cierto tipo de personas en el aeropuerto, en productoras, que se te haya dado algo, nada más como para ver qué pasa. No, porque tratándose de la adoración, no es casualidad. De verdad que no es casualidad todo esto que te ha estado pasando. Presentarte por primera vez en un concierto con el Unplugged de la ley no es casualidad. Que te hayas topado a Alex Ubago en una plaza caminando así que por casualidad. ¿No te has dado cuenta que Dios es el que ha estado moviendo las circunstancias para que tú puedas entender cuál es tu llamado? Y es muy obvio y es muy lógico. Te voy a decir algo. No cualquiera agarra una guitarra y se mete a un mercado. Le habla a la gente y le dice, me permiten un momento de su atención, les quiero compartir un par de canciones y comienzas a cantar. Eso no lo hace cualquiera. Eso solamente lo hace un artista que está llamado a ser artista y a presentarse entre un público. Tú ya cuando tienes esa facilidad de poder hablar, de poderte comunicar y poder transmitir a través de la música sentimientos y canciones en un público determinado, lo de menos es que Dios te tiene ya destinado el público en el futuro. Y esta es la parte para cerrar este podcast llamado Pasaporte al Cielo. Y fíjate bien lo que te voy a decir. Así como tú no tenías idea que Dios te tenía destinado una preparación en un momento difícil, porque no es fácil moverte en la Ciudad de México. Y no es casualidad que lleves aproximadamente 5 o 6 años atrapado entre diversas oportunidades laborales, y no precisamente porque tú te tengas que dedicar exclusivamente a una cosa. No, tu destino siempre ha sido la música. Y que tú creas que no se te ha dado, te voy a decir en qué momento Dios dio la pauta para que tú entiendas que sí es tu llamado. Nada más que ya lo olvidaste. Si tú consideras que no es fácil pararte con un público en un mercado y ya se te hace fácil y normal, es porque Dios ha estado trabajando con tus debilidades y Dios ha estado trabajando con tus talentos, con las dos cosas a la vez, con tus miedos, con la adversidad, con el público. De repente estabas en la Arena Ciudad de México. ¿Tú crees que eso se le puede dar a cualquier persona?
¿Tú crees que cualquier persona va a poderse parar adentro, en medio de la Arena Ciudad de México? Ese escenario estaba pensado para ti. Ujú. Esas mesas, esa comida, ese empleo, ese lugar, estaba pensado para ti. Por eso es importante en la vida aprender a valorar las cosas que vienen de Dios. Todo lo que viene de Dios es bueno. Si te has intentado desviar del camino, has intentado dejar la toalla y piensas tú, pero no te das cuenta que esto ya detonó en una realidad impresionante. Te voy a decir y te voy a hablar en tiempo futuro en qué tipo de escenarios te vas a presentar masivamente para que tú continúes echándole ganas y vamos a ir llenando estos círculos. Voy a hablar de 5 círculos de público y con esto cerramos el podcast de este día maravilloso. Dices, ¿me estás hablando del futuro? Sí. Y estoy grabando este podcast en tiempo real de manera que tú puedas escucharlo como una automotivación de audio, porque precisamente de eso se trata esto. Ujú. No te voy a hablar de los públicos pasados, sino te voy a hablar de públicos que tú no tienes idea. Tú tienes que dar un magno evento en un país que se llama Brasil, donde ya te está esperando un público en un determinado punto y momento de la historia, masivamente, con una cantidad excéntrica o exagerada de personas aglomeradas para escucharte cantar. ¿Quién crees que se va a encargar de llevarte a Brasil? No, y es que te voy a decir algo. Se oirá locura, pero dices, ¿cómo? ¿Voy a ir a Brasil? Sí, y a muchísimos otros países del mundo, pero debes entender que todo esto lleva un proceso. Para montar un escenario no es fácil. Se requiere de todo un equipo de producción y staff y un montaje de escenarios. Por eso has estado pasando por diversas pruebas, por eso has estado pasando por diversas situaciones. Pero no quiere decir que Dios se ha olvidado de tu proyecto, quiere decir que Dios te quiere llevar a un nivel artístico aún mayor que el que se pudiera imaginar Jesús Adrián Romero o Alex Campos de Colombia. Por cierto, también vas a cantar en Colombia. Vas a cantar en Colombia. Igual estamos hablando de un público aglomerado. En otro punto, en otro momento, un gran concierto, pero estamos hablando de espacios abiertos, estamos hablando no de un recinto cerrado, estamos hablando de un público que te va a estar esperando para que tú cantes con tu banda y presentes todo esta locura. Nueva York es otro. New York. En Nueva York se acostumbra mucho a dar este tipo de eventos masivos en una avenida especial, incluso en medio de la calle preparan un escenario especial como tipo desfile y los neoyorquinos están esperando que es como que un evento, pero dices, ¿cómo voy a ir a Nueva York? Lo mismo se preguntaba Moisés cuando estaba en el Sinaí, ¿cómo voy a ir de vuelta a Egipto si vengo saliendo de ahí? No te preocupes, todo a su tiempo. Dios tiene todo calculado. Otro lugar es Ámsterdam. Ámsterdam. Ok. Te voy a hablar de 5 países diferentes y te voy a decir que Dios te tiene preparado un público ya reunido. Que tú no estés ahí, que tú no lo veas claro, que tú continúes acá preparándote. Y es natural, es normal. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la tendencia a criticar. El ser humano tiene la tendencia a señalar algo bueno. ¿No te has dado cuenta que te has convertido en algo realmente importante y que muchas personas no soportan darse cuenta que te convertiste en algo que realmente deseabas? Pero ¿qué está haciendo Dios? Solo te está puliendo. Y el siguiente país a donde vas a dar un concierto masivo es justo aquí en México, en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México. Estos son 5 países diferentes, nada más como pauta de todo lo que te espera. Lo demás también se va a ir dando a través de recintos cerrados. Y créeme, va a llegar el punto en el que un auditorio nacional se te va a hacer poco.
Un Palacio de los Deportes se te va a hacer poco. Un Arena Ciudad de México, donde ya te presentaste una vez, se te va a hacer poco. ¿Por qué? Porque si Dios te ha estado llevando por lugares abiertos de manera que la gente te vea, es porque estás destinado a los espacios abiertos.